Bueno, ya teniendo 77 participantes en el día de hoy, y estando acá presentes los panelistas y demás, les damos la bienvenida a todos los presentes, a todos y todas. Gracias por tomarse el tiempo de, en esta semana, que es la Semana del Derecho a Saber, de reflexionar y pensar un poco en relación al acceso a la información y a la transparencia, y a lo que estamos haciendo en los distintos gobiernos subnacionales. En esta ocasión hemos organizado este encuentro junto con la Secretaría de Modernización de la Gestión Pública de la provincia de Neuquén y nosotros, el órgano garante del derecho a acceso a la información de la Ciudad de Buenos Aires. Un poco para compartir y reflexionar sobre el acceso a la información en este contexto que nos ha tocado vivir a todos, este contexto pandémico, y reflexionar de los roles y cómo trabajamos desde los gobiernos subnacionales con esta temática y con este derecho. Vamos a tener la suerte de contar con Natalia Aquilino, que es la directora de Monitoreo y Evaluación del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, conocido por todos como CIPEC, para que nos ayude a moderar este panel. Y obviamente después de las presentaciones, como siempre, abriremos a preguntas para poder generar un diálogo y un intercambio entre todos. Así que bueno, le paso la palabra a Natalia para seguir con el programa como lo hemos planteado. Gracias a todos por estar acá y feliz Semana del Derecho a Saber. Muchas gracias, María Gracia. Buenos días a todos, a todas. Saludos desde CIPEC en Buenos Aires. Gracias por convocarnos a participar y a compartir esta mañana con todos ustedes. Es un gran gusto, como siempre, acompañar al órgano garante en sus desafíos y también en su activa participación en la agenda del acceso a la información pública, no solo en Buenos Aires, sino también en todo el país, agregándole una dimensión sumamente federal. Así que estamos acá para conversar, para exponer puntos de vista, y como bien decía María Gracia, para también después tener un diálogo de tipo horizontal que seguramente nos va a enriquecer a todos, a todas, y vamos a salir frescos, ¿no?, con nuevas ideas. Hoy también, además de ser la semana, y ayer fue el Día del Derecho a Saber, hoy particularmente como país se cumplen 5 años de la publicación en el Boletín Oficial de la Ley de Acceso a la Información Pública, con lo cual también tenemos eso que festejar, aunque todavía tenemos desafíos pendientes en la implementación de esa ley, y sobre todo en el ejercicio y ampliación del derecho de acceso a la información pública, pero estamos para construir y para seguir empujando esta agenda, y que ojalá prontamente se terminen de implementar todos aquellos elementos que la ley ha dispuesto, sobre todo en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial, que son los que están un poco más atrasados. Así que sin más, la dinámica del evento van a ser presentaciones cortas de distintos colegas, de entre 7 y 10 minutos. En primer lugar va a presentar María Gracia Andía, que es la titular del órgano garante de derecho de acceso a la información de la Ciudad de Buenos Aires. En segundo lugar tenemos el gusto de contar con Rodolfo González Brown, que es el titular de la Secretaría de Modernización de la Gestión Pública, y finalmente contamos también con la participación del equipo de comunicación del área de salud de la provincia, con Karina Pérez, coordinadora de comunicación, y con Carolina Diocare, coordinadora de prensa. Al finalizar esta ronda de presentaciones, abrimos para conversación de todos y todas quienes tengan ganas de sugerir ideas, inquietudes, repreguntar a los panelistas, y luego haríamos el cierre de este encuentro, que esperamos sea cerca de las 12 del mediodía. Así que sin más, le doy la palabra en primer lugar a María Gracia para su primera presentación. Muchas gracias. Bueno, Nati, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Denme un minutito. Ahí estamos. Bueno, ven la pantalla, ¿no es cierto? Perfecto. Cualquier cosa que se corte por internet o algo me hacen alguna seña para saber que estoy hablando sola o paralizada. Bueno, un poco lo que nos convocó a convocar, valga la redundancia, a la provincia de Neuquén, es esto que habló Nati del diálogo federal, ¿no? Y nos parece muy relevante que, si bien tenemos una ley nacional con estándares, digamos, que siguen en la ley modelo de la OEA y demás,
y que se sancionó en el 2016, lo mismo que nosotros modificamos la ley de Cava, que era del 98 en 2016, creo que como todos sabemos, el derecho de acceso a la información, si bien es un derecho constitucional y es un derecho operativo, es relevante, digamos, qué rol cumplen las reglamentaciones, las normas y los sistemas jurídicos que lo operativizan en las distintas provincias. Y sobre todo en este contexto que no ha sido fácil para nadie, ni para la gestión, ni para los ciudadanos, ni para las ciudadanas. Así que bueno, procedo a contar un poco la experiencia que nosotros vamos a contar en relación a el tema de la información y el acceso a la información y a la transparencia en tiempos de pandemia. Nos parece relevante por ahí pensar, y un poco el mapa, digamos, de la presentación va a ir por contarles un poco cómo fue encarado el tema del acceso a la información y de transparencia en la pandemia. Por eso está la plataforma de transparencia activa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde se planteó toda la información vinculada a COVID. Las acciones de mitigación que realizó la autoridad de aplicación. Yo siempre cuento que el diseño institucional, digamos, de la Ciudad de Buenos Aires es particular, porque tiene una autoridad de aplicación y un órgano garante, una instancia de doble piso, donde hacemos un trabajo coordinado y cada uno tiene sus atribuciones y funciones. Después, los casos que llegaron a la instancia del órgano garante, que es la última palabra en la esfera administrativa para garantizar el derecho al acceso a la información. Y después dos temas muy relevantes que tienen que ver justamente con los temas de pandemia y cómo han sido impactados los grupos en situación de vulnerabilidad y la información en relación a las vacunas. Bien. Cuando hablamos de la plataforma de transparencia activa vinculado a todo lo que fue el COVID-19, digamos, todas las solicitudes, obviamente, en primera instancia, estaban vinculadas a la información del COVID, de las normas de restricción, de protección, de las vacunas, etc. Entonces, desde la Secretaría General, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires planteó una plataforma donde todo el tiempo se iba actualizando la información relacionada justamente a lo que en principio habían sido solicitudes de información de los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, de esa manera, digamos, se planteó en forma proactiva, justamente cuando siempre hablamos de transparencia focalizada, y no solo de la transparencia que plantea la ley como el piso que debe estar publicado, sino como aquella información que en este momento, en este contexto, es de interés de los ciudadanos y de las ciudadanas. Entonces, en ese sentido, el gobierno tuvo una reacción rápida y eficiente y eficaz, planteando toda la información y poniéndola en forma proactiva con esta plataforma que se armó desde la Secretaría General y planteando justamente toda la información de la alta demanda relacionada con la emergencia, el seguimiento de la evolución del COVID, las medidas implementadas y toda la información que los residentes de la Ciudad de Buenos Aires estaban interesados en conocer y en saber. La plataforma fue muy exitosa porque, digamos, logró esto que yo decía, eficiencia, eficacia a la hora de informar, y no un cuello de botella de un montón de solicitudes muy parecidas unas a otras vinculadas a esta temática. Ahí tienen el link por si la quieren consultar. Las medidas de mitigación, ¿a qué se refieren las medidas de mitigación? Justamente los organismos generalmente más consultados eran los ministerios esenciales, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, etc. Entonces, en ese sentido, digamos, desde el sistema de acceso a la información pública, se trató de acompañar, no solo garantizando el derecho de acceso a la información y la transparencia, sino acompañar a los ministerios que estaban en una situación compleja abordando la pandemia y, digamos, en la coyuntura. Entonces, la autoridad de aplicación, que es la de GESOCAI, como les decía, los dos pisos de este diseño institucional de la ley de la Ciudad de Buenos Aires, tiene, digamos, a su cargo, además de las funciones vinculadas a la implementación de la transparencia activa, todo lo que tiene que ver con el ingreso de las solicitudes y el seguimiento de las mismas. Entonces se armó un esquema de trabajo muy interesante que resultó muy exitoso, donde identificó las áreas de máxima esencialidad e imprescindibles y empezó a trabajar en conjunto tratando de aminorar, digamos, la carga, pero cumpliendo siempre con la entrega de la información requerida por el solicitante en esa solicitud o en esa pregunta. Eso lo pudimos ver
como una medida de éxito porque la medida, digamos, que nos hace que después el solicitante se transforme en un reclamante LOCDAI, fue de una tasa baja, de un 2,3%. Claramente, digamos, estas medidas de mitigación, este trabajo en conjunto de la autoridad de aplicación con las áreas esenciales, tuvo éxito en la respuesta de las preguntas planteadas. Obviamente, sin embargo, llegaron algunos reclamos al área del órgano garante, donde por suerte podemos decir que finalmente todos los reclamos fueron contestados. Por eso nosotros planteamos aquí la resolución es abstracta, es decir, logramos que en esta segunda instancia, en la instancia del reclamo, la información requerida llegara a manos del reclamante o la reclamante. Por ejemplo, uno fue una organización de la sociedad civil solicitaba información relativa al dictado de clases para las escuelas de gestión pública durante la cuarentena obligatoria y la situación de las niñas y niñas sin acceso a internet o a los dispositivos digitales. Esa información no se obtuvo en la primera instancia, pero fue entregada en la segunda instancia, en la instancia del reclamo ante el órgano garante. Otro de los casos que fue resuelto exitosamente es que un particular solicitó se le informen los montos presupuestarios afectados a los arcos de desinfección y cámaras térmicas ubicados en el área de la Villa 31. También la información fue entregada en el plazo razonable de primera instancia y segunda instancia. Y por último, un vecino también solicitó que la resolución por la cual se habilitaban los centros de testeo, cómo era la titularidad de esos centros de testeo, si era público o privada, y la identificación de quién estaba a cargo de los mismos. Entonces, a partir de allí, vemos cómo el sistema pudo dar una respuesta en relación a la información de interés en este contexto de los residentes de la ciudad de Buenos Aires. Yo siempre traigo este caso a colación, que si bien no tiene que ver con salud, ni con educación, ministerios muy requeridos en cuanto a la información y a su producción y a la entrega de la información en las épocas de pandemia, pero lo traigo porque a pesar de haber estado en pandemia, a pesar de haber estado trabajando remotos, tuvimos un caso muy relevante que tiene que ver con la apertura de la información, donde una organización de la sociedad civil solicitó la nómina completa de las autoridades y del personal del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con remuneración mensual bruta, indicando DNI, categoría, pertenencia a planta transitoria o permanente. En la primera instancia no se logró entregar la información, pero en la segunda instancia logramos, en un trabajo coordinado con la autoridad de aplicación, nosotros y las áreas pertinentes que tenían, que producían, que custodiaban y gestionaban esta información, para poder entregarla. No fue sencillo porque la verdad que es un tema donde, si bien no es uniforme la mirada en el derecho comparado, sobre todo relacionada a la información al cuerpo de la policía u otras áreas más sensibles, logramos justamente que la información se entregara porque estaba relacionada con funciones públicas, no tenía carácter sensible y no necesariamente eran datos personales. Cuando hacíamos el test del daño y observábamos que era de mayor importancia la divulgación de la información y que no se generaba un daño concreto. Esto lo traemos a colación porque vimos que pudimos trabajar bien con un caso complejo en forma coordinada y conjunta con el reclamante y con aquellos que tenían la obligación de entregar la información y la información llegó a manos de la organización que lo solicitaba, a pesar de la pandemia y a pesar de trabajar en forma remota. Dos puntos que me parecen relevantes para pensar la pandemia y que nos han hecho pensar, digamos, durante la pandemia. La tensión entre el acceso a la información y los datos personales vinculado a todo el tema que tiene que ver con vacunas y los grupos en situación de vulnerabilidad. Cuando hablamos de vacunas y el acceso a la información y datos personales, 3 puntos son relevantes. Uno es cuando hablamos de ciudadanía general, y bueno, la gestión de datos de las personas vacunadas tiene que estar en forma disociada, porque estamos hablando de datos personales y datos sensibles. No se pueden publicar datos que permitan la identificación de la persona, son datos de salud, ¿sí? Únicamente que estemos dando el consentimiento previo. Se puede hacer disociación, se puede hacer tacha, se puede hacer información estadística. En relación al personal estratégico, es relevante que prevalece que el acceso a la información pública sobre la protección de datos personales. ¿Pero por qué? Porque estamos hablando de este personal estratégico. Entonces el interés público es saber cómo avanza ese plan de vacunación y controlar cómo se vacuna
personal estratégico. Y también tenemos un tercer rubro donde estamos hablando de los funcionarios públicos, y siempre, en cualquier caso, el funcionario público posee una menor expectativa de privacidad en cualquier área vinculada a su intimidad, su privacidad o incluso a sus datos sensibles. Entonces, esta tensión que siempre existe entre el acceso a la información y los datos es una tensión que acá se puso de absoluta relevancia y se puso sobre la mesa. Y creo que es interesante para seguirla pensando, porque, digo, esta pandemia esperemos que se esté terminando, pero que nos deje al menos importantes aprendizajes. Algo relevante que creo que no podemos dejar de ver es que la pandemia, los grupos en situación de vulnerabilidad siempre están desaventajados por su vulnerabilidad propiamente dicha, pero la pandemia los atravesó en forma interseccional y transversal, y obviamente fueron los más vulnerabilizados dentro de todo lo que se vio perjudicada a la sociedad. Las personas con discapacidad, con mayor riesgo a contraer COVID, cuando se enferman y pueden enfrentar barreras adicionales a las que pasean las personas que no tienen esa discapacidad. Las mujeres que se encuentran en la primera línea afectadas por el COVID porque son las que realizan el cuidado de los niños, de los adultos, incluso de las personas con discapacidad. Ahí se aisló, se aumentó en las situaciones de violencia de género, y todos lo sabemos, entonces también es un grupo en situación de vulnerabilidad que había que mirar con atención. Los adultos mayores, justamente, por su situación de grupo de riesgo frente al COVID, pero además porque siempre tienen mayores dificultades al acceso de bienes y servicios. Y bueno, el hacinamiento vinculado justamente con la pobreza, en relación a las personas migrantes, las personas en situación de calle, la pobreza en relación como la variable de falta de acceso a los servicios de salud, del hacinamiento, la informalidad laboral, las barreras tecnológicas. Entonces, ¿qué se pone de relevancia o qué tenemos que prestarle atención? Estos grupos que fueron atravesados por el COVID en forma transversal y profunda, tenemos que darles, digamos, hoy una mayor atención y poner el foco allí en relación al acceso y a la transparencia, porque si bien pareciera un derecho, digamos, como decirlo, abstracto, el ejercicio de este derecho por estas personas les permite conocer su realidad y empoderarse para actuar en pos de modificarla y conocer las herramientas que les pueden ayudar. En relación a esto menciono rápidamente, y voy a ir cerrando, que justamente la Ley Modelo 2.0 de la OEA, que fue una versión mejorada de la 1.0 porque recogió las experiencias regionales de cómo había sido la implementación de esa ley a lo largo de toda la región, y justamente planteó esto antes de la pandemia, o ahí, digamos, esto de poner el foco en los grupos en situación de vulnerabilidad, ¿sí? Con perspectiva de género. Entonces, empoderar a los ciudadanos justamente permitiéndoles el adecuado conocimiento de cómo mejorar los niveles y la calidad de vida, de cuáles son los beneficios a los que se pueden acceder, y la importancia de los criterios de accesibilidad teniendo en cuenta justamente estos grupos en particular. Y esto que hablábamos de la transparencia focalizada, es decir, además de lo que tenemos que cumplir por ley, que es un piso, ¿qué información le interesa a estos grupos y qué información estos grupos necesitan para mejorar su calidad de vida? Nosotros, desde el órgano garante, que somos un órgano con mucho compromiso y mucha fuerza, aunque pequeño, estamos trabajando en un proyecto interesante teniendo esto en miras. ¿Y quiénes son a quienes estamos teniendo en miras en este proyecto? A las jefas de familia monoparentales. ¿Por qué? Porque estamos pensando que justamente son las que, como decíamos, estaban en la primera línea de pelea, digamos, y son las que se ponen a cargo el cuidado de los niños, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad. Entonces, este trabajo que estamos haciendo es facilitarles, sistematizarles la información, sobre todo de aquellas mamás que están solas, monoparentales, digamos, porque a veces la información no es que no esté, pero sistematizarla y facilitarla para ellas. Además, con un acompañamiento vinculado al ejercicio de ese derecho y al acceso de beneficios y al acceso de otros derechos con capacitaciones específicas para este grupo. Pensando también en grupos en situación de vulnerabilidad, pensamos en el trabajo que se hace con el grupo LGBTQI+,
en el sentido que también hay barreras, digamos, de acceso a veces al ejercicio del derecho a acceso a la información, y con ellos trabajamos capacitaciones concretas y específicas para darles estas herramientas, sabiendo que también se encontraban en esta situación de vulnerabilidad, al igual que los otros grupos. También para comentarles otras de las experiencias, el enfoque de los grupos en situación de vulnerabilidad, todo lo que se hizo con la campaña de concientización del GCBA sobre el dengue y el COVID-19 en los barrios populares y demás, para tratar también de acercar la información para ejercer los derechos que este derecho de información hace como derecho llave para ejercer el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda y otros derechos. Tenemos un proyecto en desarrollo que tiene que ver también con un grupo en situación de vulnerabilidad, que son los niños, las niñas y los adolescentes, y que lo que estamos buscando es detectar y diagnosticar bien el tema de los niños, niñas y adolescentes como víctimas de violencia sexual, y trabajar con la información existente y producir mejor información, articulando a los distintos sectores para poder modelar un modelo de intervención que genere un impacto positivo en estas víctimas. Bueno, ¿qué nos queda por delante? Y cierro para entregar. Nos quedan por delante un montón de cosas, pero lo bueno es que yo creo que venimos en el buen camino, que venimos trabajando bien y con mucho compromiso. Nos queda institucionalizar los procesos que funcionaron durante la pandemia para el ejercicio de la IP y de la transparencia, porque lo hicimos a través de compromiso, liderazgo. Ahora hay que eso institucionalizarlo para que quede como un aprendizaje, como un activo para el futuro. Identificar las demandas de los grupos en situación de vulnerabilidad, esta demanda y esta transparencia focalizada, que han sido los más afectados por esta pandemia. Producir información que les sea de utilidad, que les sea útil para mejorar su calidad de vida. Encontrar métodos eficaces para que esa información llegue atendiendo sus necesidades y encontrando distintas alternativas a las que por ahí ya estamos acostumbrados. Por supuesto, la consideración de los grupos en las leyes de AIP, porque si bien nuestras normas son normas con estándares regionales relevantes, bueno, la ley 2.0 salió después con su enfoque a género y a grupos en situación de vulnerabilidad, y si bien no los tenemos en nuestras normas, que los tengamos en nuestras cabezas para la implementación de otras acciones. Y por supuesto, coordinar y articular entre las distintas jurisdicciones subnacionales para encontrar criterios comunes en materia de acceso a la información pública y datos personales y datos sensibles, para que una persona que vive en Cava, que vive en Neuquén, que vive en Mendoza, que vive en Formosa, pueda acceder de la misma manera a la información y pueda tener su información de datos personales y sensibles de la misma manera protegida. Así que les agradezco muchísimo la atención y compartir este momento para seguir pensando y mejorando el acceso a la información y la transparencia en contextos pandémicos. Dejo de presentar para darle la palabra a quienes siguen. Muchas gracias, María Gracia, felicitaciones por todo el enorme trabajo que están haciendo, y creo que hay puntos súper interesantes para retomar después, que tienen que ver muchísimo con esta idea de focalizar en la vulnerabilidad, que fue lo que la pandemia puso sobre la mesa, y creo que también dejás para la conversación algo súper importante que tiene más que ver con la coordinación y cómo poder hacer que estas mejores prácticas de alguna manera se compartan en estas redes más federales. Le damos ahora sus 10 minutos a Rodolfo para compartir pantalla, para hacer su presentación y escuchar sus reflexiones. Adelante, Rodolfo, muy amable. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, agradecerles la participación a este evento. Yo voy a dar mi disertación, más que nada, señalando cómo llegamos nosotros al momento de la pandemia, o sea, cuál es nuestra plataforma para poder llegar a mostrar y a transparentar los datos en esta crisis. La provincia de Neuquén, más allá de tener una larga historia digital, siempre se vio comprometida en hacer una reforma administrativa y una modernización del Estado. En base a eso, hace muchos años, hace más de 10 años, creo que fue en el 2008, arrancó con un modelo que por supuesto que no lo inventamos nosotros, sino que copiamos las mejores prácticas y adoptamos y adaptamos el modelo de Estonia, que es el modelo para nosotros más digital
y seguro del mundo. Les quiero mostrar un videíto institucional que les da un pantallazo de lo que es este modelo y después les explico un poco más referente a esto. Voy a compartir pantalla, permiso. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. El ecosistema de integrabilidad digital de Neuquén permite que los organismos públicos puedan compartir datos entre sí, ahorrándole tiempo al ciudadano. Este sistema permite la provisión de información correcta y segura, que evita la duplicación de datos y eternas colas. Cada transferencia de información es auditable. El emisor y el receptor del dato reciben confirmación de transferencia, certificados de autenticidad, todo sin intervención de la persona. Para esto, la provincia utiliza el software de código abierto XROW, plataforma aplicada en países líderes que garantiza la permanencia del sistema en el futuro. El ecosistema de integrabilidad digital de Neuquén es una política pública provincial creada hace más de una década por la Secretaría de Modernización de la Gestión Pública. Este ecosistema tiene hoy un marco legal que garantiza la seguridad, confidencialidad y trazabilidad. Permite además que de manera colaborativa se definen los servicios digitales del futuro de los neuquinos. ¿Se ve la presentación? Bien. Bueno. Bueno, ahí está. Ahora estoy presentando un slide, ¿se ve? Bien. Entonces, les comento. Nosotros ahora no se ve, Rodolfo, se ve una pantalla azul solamente. Bien. Espérenme un segundito. Adelante, adelante. Ahí te vemos a vos. Ahora sí, excelente. Adelante. Ahora sí. Como les comentaba, nosotros estamos trabajando con este modelo. En Neuquén lo llamamos el modelo de integrabilidad. Este modelo a nosotros nos permite, como vieron un poco en el video, fue muy rápido, pero lo que nos permite es compartir información de manera segura. Esta información nosotros la compartimos desde las fuentes auténticas, evitando así que haya duplicidad de información y mejorando la calidad de la información y los datos que se comparten. ¿Quiénes participan de este ecosistema? Este ecosistema está formado por los 3 poderes del Estado, los entes descentralizados, centralizados y las empresas públicas. Pero también participan todas aquellas entidades privadas y los municipios que desean adherirse al ecosistema y formar parte del ecosistema. Nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo y toda esta evolución no fue solo técnica, tiene mucho que ver con lo técnico, sino también fue acompañada con una evolución normativa. Y hemos llegado a un nivel de maduración tal que nosotros necesitábamos una ley que avalara todo este trabajo que se venía haciendo. Por eso desde la Secretaría de Modernización hemos impulsado la ley provincial del ecosistema de integrabilidad digital neuquino, que es la ley 3290 y se sancionó recientemente en junio de este año. Donde esta ley a nosotros nos da ciertos beneficios para los miembros del ecosistema, pero además también nos da el hecho de poder seguir teniendo en cuenta y contemplando a la Ley Nacional de Protección de Datos Personales, a una ley provincial que tenemos que es de burocratización, y a una ley provincial de acceso a la información pública. Nosotros, desde la Secretaría, necesitábamos desarrollar este modelo y armamos esta pirámide. Esta pirámide es el modelo de integrabilidad. Está soportada, por supuesto, y apoyada en una base que es de
conectividad. La conectividad es fundamental, ya saben ustedes, todo esto es digital, así que sin conectividad no podemos hacer ningún tipo de desarrollo. Gracias a Dios, la Secretaría de Modernización de la Gestión Pública cuenta con una Oficina Provincial de Tecnologías de la Información, tiene una unidad de gestión de proyectos específicos, y además cuenta con el apoyo de una empresa provincial de tecnología, que es Neutixapem. Desde la Oficina Provincial de Tecnología se desarrollaron las redes de la provincia, son redes inalámbricas de alta capacidad, que están desplegadas en todo el territorio de la provincia. Tenemos un telepuerto satelital propio, con el cual nosotros llegamos a todos los rincones de la provincia, lugares donde es casi inaccesible el acceso a través de terrestre, ya sea por la geografía del lugar, por el tema de la cordillera, o por zonas que son muy complicadas para conectar, llegamos ahí con antenas satelitales propias. Y también contamos con esta unidad de gestión de proyectos específicos que trabajan mancomunadamente con la Oficina Provincial de Tecnología y hacen el soporte, el mantenimiento y el desarrollo de toda la infraestructura de los nodos de comunicaciones de la provincia. Y además contamos también con la empresa provincial que a través de ella contamos hoy con desarrollos de fibra que está atendiendo la empresa y otros desarrollos de redes inalámbricas que son también utilizadas por la provincia para llevar gestión y conectividad a lugares que hoy estaban deficientes. Entonces, sobre eso se basa nuestra pirámide para poder llevar adelante el modelo integral. El primer escalón de la pirámide, como ven ahí, es lo que venimos hablando, que es poder compartir datos desde las fuentes auténticas. Todos los trabajos que se vienen haciendo en todo esto se hacen a través de comunidades de práctica. En este caso particular, el tema de compartir datos está gerenciado por una comunidad que la llamamos Feria de Datos, y tratamos de cumplir con este principio que es el de Once Only, que también es utilizado en Estonia, y para nosotros también está sustentado por la ley de desburocratización. Este principio de Once Only implica una sola vez, y nuestra ley de desburocratización habla de que si el Estado tiene un dato de un ciudadano, ningún otro organismo puede volver a pedírselo. Esto hace que no utilicemos al ciudadano como cadete del Estado, cuando tiene que hacer un trámite que tenga que ir a pedir certificados a distintos organismos que también son del Estado para poder cumplir el trámite, sino que el peregrinaje ahora lo hacen los sistemas, hablan los sistemas directamente con los sistemas, traen los datos directamente de las fuentes auténticas y logramos terminar los trámites sin hacer que el ciudadano haga esa peregrinaje. Pero más que nada le estamos dando un beneficio y le estamos ahorrando tiempo de vida al ciudadano con este método. Luego viene la otra capa, que es la de co-crear procesos. La idea es poder compartir procesos, simplificar procesos, tratar de que a través también de una comunidad de práctica que es clínica de procesos, todos los organismos que pertenecen al ecosistema puedan detectar cuáles son los procesos compatibles y comunes y poder hacerlos comunes una sola vez y no que estén duplicados, pero además llevarlo un poco más allá y tratar de desarrollar estos procesos push o procesos activos, proactivos. ¿Qué quiere decir? Que sabemos que cuando alguien hace un trámite, eso puede llegar a disparar que se tenga que hacer otro trámite en otro organismo. Los procesos push van a tratar de gestionar que esos trámites no tenga que ir el ciudadano a pedir que se gestionen, sino que se vayan produciendo por el tiempo de vida de los procesos. Y luego, por supuesto, con todo esto, la última capa, que también hay una comunidad de práctica que llamamos sala de situación, esta capa se trata de liberar servicios. Los servicios que liberamos y datos que liberamos tienen que ser abiertos y extensibles. Por supuesto que está todo basado en autorizaciones. Lo que se libera, los datos, los procesos y los servicios, todo es, por supuesto, liderado y autorizado para su liberación. Esto a nosotros, todas estas tres capas
que están soportadas por la conectividad, nos permiten generar lo que llamamos plataforma de gobierno. Y con todo esto, nosotros logramos llevar a la parte más arriba de la pirámide, que nosotros llamamos comunidad inteligente. ¿Por qué? Porque con todos estos datos y servicios que están disponibles, no solo empresas particulares pueden desarrollar aplicaciones que traten de la relación del ciudadano con el Estado, porque al tener disponibles los servicios que brinda el Estado, pueden desarrollar aplicaciones en las cuales el ciudadano sienta más conformidad en el uso. No solo eso, sino que también podemos nosotros brindar información y que pueda entonces la ciudadanía empezar a participar en definir las políticas públicas y por sobre todo poder empezar a transparentar la gestión del Estado. Y transparentarla, vaya la redundancia, hoy en estos tiempos de pandemia implica que nosotros podamos mostrarle a la ciudadanía los datos en tiempo real, los datos actualizados. En estos momentos es indispensable eso. No pasaría lo mismo con datos históricos, donde yo puedo trabajar con datos que tengo en una base de datos aislada, pero para poder trabajar en estos momentos de criticidad necesitamos datos vivos, y los datos necesitan sí o sí ser actualizados y poder ser, decir que son totalmente confiables, totalmente seguros, y además son, al momento de la consulta, son los datos más actualizados que puedo llegar a tener. Entonces, todo esto... Rodolfo, te interrumpo. 2 minutitos más, por favor, así avanzamos, porque si no, no llegamos con el tiempo. Perfecto. Perdón la interrupción, gracias. Voy a hacer más corta entonces el relato. Bueno, todo esto, lo que figura acá en el gráfico es que nos da la ventaja de poder cumplir con estos objetivos de desarrollo sostenible. Vamos entonces ahora a abocarnos en lo que veníamos haciendo. Con todo este trabajo que venimos haciendo desde hace años, nosotros, cuando comenzó la pandemia y toda esta demanda de datos, de información, no solo para la toma de decisiones, sino para exponer lo que estaba sucediendo a la ciudadanía, a nosotros nos agarró con un ecosistema que se encontraba ya funcionando y preparado para esta demanda. Entonces, ¿qué sucedió? Que el Ministerio de Salud pudo poner a disponibilidad los datos del sistema de salud, no solo internamente, sino que empezar a trabajar con los datos de entidades externas al Estado. Y entonces empezó a interactuar con clínicas, con laboratorios y con obras sociales, que al ver esta necesidad, estas entidades externas, se adhirieron al modelo de integrabilidad. Y logramos poder armar esta red, en la cual estamos usando este producto que es X-Row, que es un producto de software que es de código abierto, que también es diseñado y mantenido por los países nórdicos, de Estonia y Finlandia, y que este software, que no es el único modo de hacer transporte, nosotros tenemos otros modelos de hacer este intercambio de información, pero que todos estos modelos cumplen con una premisa básica y que está expresada en nuestra ley de ecosistema de integrabilidad, que es que los datos, para poder ser disponibles y poder ser compartidos, tienen que ser seguros. O sea, el transporte y la compartición tiene que ser segura, tiene que ser confiable, tiene que ser trazable, tenemos que tener trazabilidad de lo que va sucediendo y por sobre todo un no repudio. El no repudio se da porque nosotros en todos los eventos que hay podemos tener certificaciones de que el emisor envió el dato y de que el receptor recibió la información. Todo esto, por supuesto, este software cumple con todos estos preceptos y por ende está avalado por todos. Un minutito más, Rodolfo. Perfecto, entonces hago un resumen final. Todo este trabajo que se viene haciendo y todo este trabajo colaborativo, particularmente con respecto al tema de salud, entre lo que es el Ministerio de Salud y los organismos y los entes privados, generó que nosotros con esta red lográramos tener la fuente de información necesaria para poder abastecer los requerimientos de no solo los datos internos que alimentan los tableros de control para la toma de decisiones, los informes internos para poder
seguir avanzando en los procesos dedicados directamente al tema de la pandemia, sino también para mostrarle a la ciudadanía y contarle a la ciudadanía cuáles eran los avances, el estado de situación actual y preciso del momento en que se encontraba la pandemia. Todo eso se logró gracias a esta disponibilidad de información y todos estos procesos que se fueron haciendo de cruce de información, de manejo de información y mantener toda la información activa, hizo posible que, bueno, se pueda llevar adelante lo que se presentó en momentos de pandemia. Así que bueno, tengo mucho más para decir, me voy a quedar callado, les agradezco muchísimo la participación y le dejo espacio a la gente que sabe realmente de lo que se publicó en estos momentos de pandemia. Les deseo a todos una muy buena semana de Derecho al Saber. Gracias. Muchísimas gracias, Rodolfo, excelente. La verdad es que nos das un panorama muy innovador de lo que han logrado hacer con esta idea que siempre es perseguida por la administración pública, que es la de la interoperabilidad y la integrabilidad, y veo que lo han podido materializar, así que nos pone muy, muy contentos ver estas experiencias. Les damos ahora al equipo de salud sus 10 minutos para que nos cuenten, antes de entrar más a la parte de preguntas, respuestas, comentarios de los que nos acompañan, que son más de 100. Así que muchísimas gracias. Adelante, Carolina, Karina. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Yo soy Karina, Carolina está al lado mío. Claro, me parece que vamos a tener que enfocar mejor la cámara. Ahí. Bueno, nosotras les agradecemos que nos hayan invitado también. Vamos a hablar un poco más de la comunicación en el terreno, si se quiere, que fue lo que nos tocó afrontar. Como anécdota para introducirnos en la presentación, les cuento que en febrero de 2020 éramos un equipo prácticamente recién formado porque había habido algunos cambios en el equipo de comunicación del Ministerio de Salud. Y bueno, en febrero se consolidó el equipo tal como lo tenemos hoy, y en marzo se declaró la pandemia, así que debutamos en esta situación. Bueno, estamos contentas también de poder estar en estas instancias donde empezamos un poco a poder reflexionar y revisar lo que se hizo, que por supuesto fue muchísimo y generalmente de trabajo de urgencia. Así que voy a compartir pantalla también. Yo voy a presentar la introducción y Carolina después nos va a contar desde su gestión de prensa. Estamos siempre con una conexión muy inestable acá en el edificio del Ministerio, así que sí, espero que no haya ningún problema, pero nos avisan cualquier cosa. Bueno, bien. Bueno, como seguramente les pasó a todas las provincias, al resto del país, nos enfrentamos, consideramos que con la declaración de la pandemia, rápidamente nos enfrentamos a este doble desafío. Por un lado, brindar un montón de información nueva, urgente y cambiante, sobre todo muchas veces en situaciones impredecibles respecto a qué información había que dar, sobre las medidas de prevención, el cuidado, el abordaje de los casos positivos, las cuestiones relacionadas con el aislamiento, con el uso del barbijo, la distancia social, un montón de información que era nueva, que un poco se iba conociendo y reformulando también sobre la evolución de la pandemia. Y por el otro lado, mantener informada a la comunidad sobre la situación epidemiológica, la cantidad de casos positivos, la evolución de esos casos positivos. Así que estas dos grandes vertientes de información que tuvimos que manejar, la hicimos desde algunas premisas. Por un lado, lo que siempre nos guió, la importancia de generar fuentes confiables, que creo que fue uno también de los grandes desafíos. Sabemos que bueno, la conectividad o la posibilidad de uso de redes sociales tuvo también su lado positivo y su lado no tan positivo, en el sentido que se viralizaron muchísimos mensajes que no eran confiables, que no eran seguros, marchas y contramarchas. Así que trabajamos mucho desde ese punto de generar fuentes confiables oficiales de información,
y siempre con esto asociado al compromiso de preservar la intimidad de las personas y sus datos, sobre todo en todo lo referido en la primera etapa de la pandemia sobre la situación epidemiológica y los casos positivos, y después ya hacia el final también conservando esto y sumándonos con preservar la intimidad de las personas también respecto a la vacunación. Ay, no lo puedo pasar. Partiendo de esas premisas, lo primero que sucedió en la provincia es que se creó un comité de emergencia provincial que tuvo una replicación a nivel local en las diferentes intendencias, y que el gobernador se puso a la cabeza de la comunicación sobre la pandemia. Estas dos instancias creo que fueron muy importantes para sumar confiabilidad a la comunicación, y le dio realmente una identidad propia, creo, a la comunicación en Neuquén, y una adherencia de la comunidad a los medios oficiales de comunicación, porque bueno, se empezó a establecer y a generar esa confianza de que la información fluía desde la cabeza del gobierno, por supuesto el gobernador y sus ministros y ministras, la ministra de Salud también. Y respecto a esto, se armó también una red de voceros atendiendo la provincia de Neuquén, bueno, como tantas otras provincias de nuestro país, una provincia de una extensión geográfica muy rica, de una diversidad geográfica muy rica. El sistema de salud además está dividido en regiones sanitarias, cada una tiene sus particularidades, así que en base a esto también trabajamos en el armado de una red de voceros sobre situación epidemiológica en toda la provincia que pudiera atender las particularidades. Este tema lo va a retomar Carolina, que es quien trabajó sobre todo con esta red. Digamos, también, como seguramente les pasó, tuvimos muchas situaciones puntuales. Ayer, cuando comentábamos esto, decíamos la primera vez de todo, fue tremenda la primera vez de todo. En algún momento pusimos el ejemplo de Loncopué, que es una ciudad de nuestra provincia, que fue la primera que tuvo una circulación en conglomerado, bueno, con una gran cantidad de casos positivos. Es un ejemplo de cómo se abordó desde una intervención multidisciplinaria desde el nivel central, del ministerio y otras áreas de gobierno, yendo directamente en algunos casos al terreno para trabajar allá y para dar continuidad también desde la comunicación y la transparencia sobre las situaciones que se iban abordando. Caro, te invito a seguir con... Ah, no, perdón. Bueno, con esta premisa, que está al final, de consultar la información confiable, trabajamos en el diseño, ahí retomo un poco lo del principio, de campañas masivas de difusión, que atendimos en la variación de la situación epidemiológica. En un primer momento tuvimos que salir a comunicar sobre el uso, por ejemplo, del barbijo, a cómo utilizarlo bien, a cuál era el uso correcto, sobre la distancia, y a medida que fue cambiando la información sobre la pandemia, también fuimos tomando otros temas, como empezar a cuidar a los adultos mayores, que resultaban ser las personas más vulnerables. Bueno, todo esto acompañado por una gran gestión realmente de prensa, que acá Carolina va a seguir ahora que la tuvo a cargo, sobre todo, y también articuladamente con la Secretaría de Prensa de Gobierno, que realmente realizó muchas intervenciones al lado nuestro para poder, bueno, un poco atajar toda esta gran cantidad de información y de demanda que tenía el Ministerio, que claramente era quien recibía la mayor cantidad de consultas, ¿no? Claro. Bueno, buenos días a todos, gracias por la invitación. Tal como decía Karina recién, comenzada la pandemia, se abrieron varios desafíos, para lo cual armamos de alguna manera una estrategia, una estructura, que también verán después, avanzada la presentación, se replicó con vacunación. La realidad es que respecto de la difusión de información, se pensaron en distintas estrategias, considerando la diversidad territorial que tiene la provincia de Neuquén. Respecto de la provincia de Neuquén, la misma tiene zonas sanitarias, está dividida en zonas sanitarias, por lo cual nos sirvió también como columna vertebral para pensar
en una red de voceros que pudieran acercar el mensaje a la comunidad, pero respetando las particularidades de cada zona. Para ello también fue imprescindible no solo pensar en el acceso a la información, sino que esa información sea de calidad. Y para lograrlo también fue necesario trabajar con todos los voceros para que todos tuvieran la misma información y poder trabajar con ellos para que podamos vertir un mensaje coherente, común, y que todos tengan acceso a lo mismo, siempre respetando las particularidades de cada zona. También en ese sentido es importantísimo decir que respecto de las campañas de difusión, se pensaron en distintos formatos, ya sea a través de redes sociales, pensando no solo en quienes tienen conectividad, sino también cuáles eran esos destinatarios, ¿no? Quiénes eran las personas que utilizan más redes sociales, spot de radio, también notas de prensa en radio, televisión, diarios digitales y gráficos. Se pensó también en la publicidad, ya sea en medios gráficos como en vía pública. Se trató de replicar, digamos, la información desde distintos formatos para poder llegar con un mismo mensaje a toda la población. Sí, y acá respecto a la página web del Ministerio, una de las primeras cosas que se hizo a nivel comunicación fue generar un sitio dentro de la página con la información destacada y actualizada sobre COVID, que todavía siguen usando, por supuesto. Bueno, respecto a esto, una de las primeras cosas que surgió con la pandemia fue un comunicado del comité de emergencia, el comité de emergencia que previamente les contó Karina, que fue variando en el transcurso de la pandemia en su frecuencia y el contenido de acuerdo a las necesidades o la variabilidad de la situación epidemiológica. Así también se reflejaron los datos sobre la cantidad de contagios, también el porcentaje y el detalle de ocupación de camas, siempre respetando la confidencialidad de la información. También se aprovechó el comunicado como un recurso donde poder dejar links acerca de distintas recomendaciones oficiales de cara a distintas situaciones que fueron surgiendo, y fue un canal de comunicación en el que también actualmente se ha sumado la información de vacunación, es decir, el comunicado inicialmente comenzó siendo uno al día. Durante mucho tiempo tuvimos 2 comunicados al día, uno al mediodía y otro a las 20 horas, actualmente sale a las 20 horas, en el que también se intentó respetar esa frecuencia para que todas las personas y los medios de comunicación supieran a qué hora iba a haber una información confiable y oficial respecto de los casos del día. Y creo que respecto del comunicado no me queda mucho más que contarles por ahí si les surge alguna consulta en particular. Pero actualmente, como les decía, el comunicado tiene información sobre vacunación, los porcentajes, incluso un día de la semana está destinado a hacer un comunicado más ampliado, que justamente coincide con el comienzo y el cierre, digamos, de la semana epidemiológica. Entonces se vierten datos incluso de cantidad de muestras procesadas y otros datos. Respecto de la campaña de vacunación, un poco se replica todo el trabajo que veníamos haciendo con COVID. De alguna manera lo seguimos haciendo, así que se mantienen, digamos, como esas 2 instancias.
en donde se anuncia la llegada de vacunas. Como bien decía Karina antes, quien anuncia la llegada de vacunas es el gobernador, jerarquizando un poco también todo lo que tiene que ver con la información tanto de la pandemia como de la vacunación. También se transmite al momento de que haya llegado y la cantidad de vacunas que llegaron, tanto por laboratorio, y cuántas han llegado y cuántas se han aplicado al momento. Algo que no dije es que en el comunicado la información de vacunación es que refleja cuántas primeras dosis, segundas dosis y, bueno, y dosis totales aplicadas en la provincia hay hasta la fecha. 2 minutitos más, así podemos dar lugar a la conversación, por favor. Sí. Y bueno, en este sentido también fue muy importante lo que hablábamos de generar confianza y transparencia. Bueno, el trabajo de fake news también lo estuvimos trabajando un montón, de distintos aspectos, ya sea con notas en medios de comunicación, como a través de redes sociales. Y también es importante decir que cuando se crea el registro único para la vacunación, el registro está en la página web del Ministerio de Salud de la provincia y es el único al que la gente puede acceder en la provincia para poder inscribirse y así vacunarse. Respecto también de la campaña de vacunación, es importante decir que el gobernador brinda una conferencia con distintos ministros y ministras, y la ministra de Salud particularmente, de manera mensual, en donde se informa sobre distintos temas de interés, y allí siempre se actualiza toda la información que tiene que ver con la vacunación a ese momento. Después, Un minutito más, ¿sí? Ahí va. sí, no, creo que no hay mucho más, o sea, sí, pero no como para sintetizar. La realidad es que por ahí mucho de la estructura, como bien decía, que se trabajó para COVID, se replicó para lo que es hoy vacunación. Pensar, por un lado, la información diaria, que es necesario informar, en este sentido de todo lo que veníamos hablando del derecho a la información. Por otra parte, una red de voceros que pudieran replicar en su zona sanitaria toda la información acerca de la situación particular de la zona y de la provincia, conferencias de prensa, distintos formatos donde poder brindar información. Creo que no tengo mucho más que aportar. Sí, creo como resumen, mientras dejamos de compartir pantalla, podemos decir que, bueno, partimos de lo que ya sabemos, de la urgencia de compartir información y brindar información, con una decisión política muy fuerte de la provincia de justamente brindar información diaria, que fue algo que en la que trabajamos mucho para sostener, porque además teníamos muchísimos trabajos asociados, internos y externos al manejo de la información, pero se sostuvo hasta el día de hoy la información diaria sobre la situación epidemiológica, ahora sobre vacunas, que creo que realmente es un trabajo que nos ha llevado mucho, pero del que estamos muy, muy orgullosas de poder haber sostenido. Así que gracias. Muchas gracias, Karina, Carolina, por compartir el trabajo. Felicitaciones entonces por este plan de comunicación. Y si les parece, tengo ya 2 preguntas del público y tengo 2 propias que me parece que estaría bueno para empezar el diálogo realizar. Así que, como en orden de aparición, me gustaría preguntarle a María Gracia si han podido valorar hasta qué punto los grupos identificados como vulnerables respondieron a todas estas iniciativas que ustedes hicieron en términos de acceso, y también si efectivamente lo que demandan los grupos que ustedes identificaron en esta línea de trabajo nueva que hicieron,
tienen y cuentan con la información que necesitan. Es decir, si hay un match entre la oferta y la demanda, entre la oferta del Estado en términos de información y la demanda de estos grupos, me parece que si María Gracia nos puede hacer alguna reflexión con relación a eso, sería súper interesante. También me gustaría preguntarle a nuestros colegas de Neuquén alguna reflexión más vinculada a la reutilización de los datos abiertos, porque digo, veo ahí que Rodolfo ha hecho un esfuerzo enorme por poner interoperable e integrado, ¿no?, todo lo que son los sistemas de información del gobierno de la provincia, pero también si han podido tener algún tipo de feedback por parte de sociedad civil o de los actores que consumen la información acerca de si es información que se puede reutilizar, reinterpretar, ya sea por la prensa, por la academia, por la sociedad civil neuquina. Me parece que sería bueno poder hacerle esa pregunta a Rodolfo. Y también otra pregunta para Rodolfo que nos trae Mary Luis, que dice si esta plataforma de información se utiliza para la seguridad también. Creo que eso es un punto, digamos, ahí me imagino que es alguien de Neuquén también. Y otra pregunta también del público, ¿cómo logran el acceso a la información a todas esas personas que no tienen acceso a dispositivos digitales? Me parece muy interesante. Creo que algo de eso se respondió desde el área de salud, ¿no?, con esta estrategia más, si se quiere, proactiva de información que estuvieron haciendo, pero si pueden también reflexionar sobre eso me parece importantísimo en términos de responder y de dar inclusión, ¿no?, y de promover la inclusión para aquellos grupos que no tienen acceso a los dispositivos digitales. Yo paro ahí y los dejo a María Gracia, a Rodolfo y a Karina y a Carolina para que contesten, por favor. Bueno, tomo ahí la palabra. Nosotros es una línea de trabajo que empezamos a trabajar a partir justamente, siempre era una línea de trabajo de absoluto interés, pero la empezamos a trabajar como con especialidad a partir, digamos, de la pandemia, y porque justamente entendíamos, como lo veíamos todos, digamos, que eran los grupos más castigados. En ese sentido, digamos, no es que la información en relación a esos grupos no exista, no esté, a veces no está sistematizada y facilitada o accesible para los grupos. Entonces estamos haciendo un trabajo medio de coordinación de oferta y demanda, en el sentido de que nosotros hemos armado, por ejemplo, con el caso de las jefas de familia monoparentales, hemos armado una guía que va a ser física y va a ser digital, y ahí también tiene que ver cuando vos esta pregunta del no acceso al digital. Va a haber una guía digital, pero también vamos a ir a territorio donde podamos entregar la guía física. En ese sentido, esa información lo que busca es facilitar, sistematizar y accesibilizar la información que es útil para ellas. Sin perjuicio de eso, lo que nosotros estamos buscando, además, digamos, de entendiendo y conociendo y habiendo estudiado la temática de qué es la información que sería útil para este grupo específico, la idea es recoger demanda de ellas, y lo estamos haciendo en el sentido de qué otra información que nosotros no hemos advertido podría ser útil, podría ser esencial, o tal vez qué información, cómo presentarla, que a lo mejor nosotros la estamos presentando de alguna manera que no necesariamente es de utilidad. Cuando digo territorio, la idea es trabajar con mujeres de líderes territoriales y también con voluntarios que ayudan en capacitaciones. Entonces, tratar, digamos, de ingresar de la mayor cantidad de modos posibles. Creo que en cualquier grupo en situación de vulnerabilidad, creo que hay que hacer como este cruce, ¿no?, de la oferta que uno puede hacer porque estudia el caso, analiza, recoge en general cuáles son las solicitudes o las problemáticas, y después tratar de encontrar una devolución para ver qué es lo que se nos está escapando. En ese sentido, la transparencia focalizada es más compleja que la transparencia propia de la ley que te dice, este es el piso que tenés que cumplir, ¿no? Porque requiere una cierta metodología por parte del Estado para poder recoger y entender cuáles son las demandas y cuál es la información útil para esos grupos en especial. Creo que por ahí va la pregunta, y no sé si para mí hay alguna otra... Bueno, cuando dicen cuando no hay dispositivos, justamente lo que estamos tratando de los grupos, en los grupos más específicos, es tratar de, digamos, la demanda, la información está proactiva, publicada, pero si no tenés dispositivos, si no tenés acceso, generalmente todo el mundo, mucha gente tiene un celular, pero igualmente, si así no fuera, digamos, la posibilidad de ir y interpelar, está siempre la posibilidad física de hacerlo vía papel. Y además, lo que se trata es de ir llegando específicamente a cada uno de los grupos, justamente, que es un trabajo más
más puntual y más focalizado, ¿no? Que requiere otro tiempo que simplemente poner toda la información proactiva en la página web de los distintos sujetos obligados. Yo veía que Sí, te pedían un ejemplo también de algún grupo vulnerable, y después una colega que exponía más la idea de la tensión que habías planteado entre el derecho de acceso a la información y el derecho a la autodeterminación, que quizás no estaba tan de acuerdo. Pero bueno, si querés hacer algún comentario más sobre eso, si no pasamos creo la palabra. que es relevante saber que cuando hablamos de datos personales y datos sensibles, en una persona corriente que no tiene una función política o no es un funcionario público, es un dato que tiene que ser protegido, siempre. Eso no se discute. Pero sí hay una tensión respecto de cuando hablas de un funcionario público. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos un contexto pandémico donde la información era relevante porque además la vacuna era escasa. Entonces, ahí también hay un elemento que hay que tener en cuenta al momento del análisis. Como no es que todos nos vamos vacunando por turnos, por grupos y demás, pero digamos, había un interés público en saber respecto justamente, no, insisto, las personas, digamos, que no tienen una responsabilidad política o que no son personal estratégico, sus datos deben ser protegidos siempre porque estamos hablando de datos sensibles, a eso me refería. Y respecto de los grupos en situación de vulnerabilidad, siempre tenemos que pensar que son aquellos que, por ejemplo, yo les daba ejemplos, mayores adultos, mujeres, son por ahí los que podríamos hablar como los históricamente discriminados, por alguna manera, o que han sido atravesados por situaciones de discriminación o desigualdad o de desventaja, incluidos los niños, las niñas y los adolescentes, y los grupos con discapacidad, ¿no? Que son los que tienen barreras extras a las que podemos tener los que no estamos en esa situación. Bueno, yo soy mujer, pero digamos, los que no estamos en esa situación, que un ciudadano común y corriente, que son barreras a veces extras que tienen a la accesibilidad, al ejercicio de un determinado derecho. Entonces, esos son los grupos cuando hablamos de situación de vulnerabilidad. Perfecto, muchísimas gracias. Rodolfo, y después Karina y Carolina. Bueno, alguien había preguntado si esta metodología también se usaba para seguridad. Sí, por supuesto. Incluso la Secretaría de Modernización depende del Ministerio de Seguridad y Gobierno, así que por supuesto que también participan. En realidad participan todos los organismos del Estado provincial. Y creo que vos me habías hecho otra pregunta, Natalia. Sí, más sobre la reutilización de los datos que publican. Digo, ¿en qué medida se comparten en formatos abiertos como para que distintos organismos, sociedad civil, academia, puedan bajarlos, analizarlos, ¿no? Digo que es algo que está bastante en boga, ¿no? En este momento. Mirá, nosotros con respecto a esto de transparencia, sí lo que estamos haciendo es, con esta metodología que tenemos, poder disponibilizar los datos. Pero hasta el momento todo lo que disponibilizamos, no hay así datos abiertos, publicados. Estamos haciendo los convenios necesarios para poder trabajar, tanto sea con las universidades como con otros entes externos. Y los datos están disponibles, por supuesto. Muchas gracias. Karina, Carolina, si quieren hacer alguna reflexión adicional. Nos habías preguntado sobre cómo accedía justamente la gente que no tiene acceso a tantos medios digitales. En ese caso, bueno, un poco es lo que ya contó Carolina, como vos decías, el tema del armado de red de voceros regionales, los comités locales, la plasticidad también en el manejo de la información, la adaptabilidad que supimos conseguir, digamos, durante este año, para llegar allí donde, en la provincia donde el consumo de medios digitales no es tan alto. Y por otro lado, me parece muy importante acá recalcar, como siempre, el trabajo del sistema de salud, porque nosotros somos comunicación del sistema de salud, y la provincia de Neuquén, el sistema de salud tiene una historia de acceso en el territorio, de llegada territorial a través, por supuesto, de la atención primaria de la salud y sobre todo con el rol del agente sanitario. Así que también, en este caso, una vez más, esto no es nuevo porque se hace desde el comienzo,
el agente sanitario también fue el que llegó con la información hasta el último punto recóndito, ¿no? Donde realmente lo que hay es el persona a persona y el boca a boca. Gracias por esa respuesta. No sé si tengo más, por ahora no tengo más preguntas. Agradecimientos un montón, felicitaciones también por todo el trabajo realizado un montón en el chat. Así que María Gracia, no sé si querés hacer alguna reflexión de cierre. Creo que hay una que quedó pendiente, pero me dicen si estoy equivocada, que María Luis preguntaba sobre cómo... se me borró la pregunta, bueno, esperen. Se nos borró a todos, porque era la primera, por eso yo no la leí, porque estaba bueno. y después se borró. Sí, Listo. yo también la vi, creo que no la hablaba recuerdo. de cómo lograr de la transparencia activa a la efectiva. A la efectiva, algo claro, así era, no sé si termino de entender la pregunta, pero creo que la reflexión a que ella se refiere es, digamos, que de verdad la información esté proactivamente en los ciudadanos, en las ciudadanas. Creo, creo que el acceso a la información ha tenido como distintas facetas. El tema del acceso como faceta reactiva, que le preguntamos al Estado, el tema del acceso como transparencia activa que el Estado publica, y creo que ahora estamos viviendo la faceta más de lo proactivo, donde pensamos en qué información es de interés de los grupos específicos y producirla, gestionarla y hacerla llegar. Creo que esto es el camino que vamos siguiendo. Por supuesto, es paso a paso, creo que vamos logrando hitos importantes, porque ha habido todo un cambio de paradigma, pero nos queda mucho trabajo por hacer. Bueno, yo simplemente quiero cerrar agradeciendo a la provincia de Neuquén y especialmente a la Secretaría de Modernización de la Gestión Pública de Neuquén por haber compartido la organización de este evento, a agradecerle a Natalia Aquilino que siempre nos acompaña desde CIPEC. Creo que estos momentos y estos lugares son momentos de reflexión, de análisis, para mejorar, para observar cuáles son los nuevos desafíos y cuáles son los nuevos pasos que nos quedan por delante para seguir comprometidos con la agenda del acceso a la información y la transparencia, y que este derecho sea un derecho efectivo y un derecho real en todos los rincones del país. Por eso creo que este diálogo federal, yo soy mendocina, vivo en Cava, pero soy muy pro federal a full, porque creo que este país está armado de hermosas 24 jurisdicciones que todas tienen que hacer su aporte, y que está buenísimo que hagamos este diálogo que nos une como nación para que el ejercicio de este derecho sea homogéneo y uniforme en todos los rincones del país. Así que agradezco enormemente a la provincia de Neuquén y a CIPEC y a todos los presentes que se tomaron este tiempo para compartir. Y dejo abierto el micrófono por si alguien quiere decir algo y vamos cerrando. Muchísimas gracias, felicitaciones por todo el esfuerzo que hacen día a día en el territorio. Bueno, me parece que vamos cerrando, agradecemos a todos y agradecemos a los panelistas y agradecemos a Nati. Así que buena semana del Derecho al Saber, que no sea solo una semana en septiembre, sino que sea todas las semanas del año. Que termine bien esta semana. Gracias. Saludos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.